Pedimos expresamente la intercesión de la Virgen María para que ella nos ayude con su intercesión maternal a que vivamos estos días, a que recibamos la luz de Dios, a que podamos dejarnos introducir por Cristo en su misterio. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo más importante de estos días, ciertamente, es la celebración de los oficios litúrgicos, en los que, como sabéis y como recordábamos esta mañana, no solamente vamos a recordar lo que Jesucristo hizo, no vamos a recordar acontecimientos del pasado, sino que vamos a recibir la gracia de entrar en ellos y revivirlos. Por eso es muy importante la oración colecta, la oración primera de los oficios de esta tarde, que en el Magnificat viene solamente con una posibilidad. Han elegido una de las dos posibilidades, pero en los libritos rojos vienen las dos que se pueden utilizar. Dice: Señor Dios nuestro, nos has congregado esta tarde, dice la oración que ha elegido, la posibilidad que ha elegido, la oración que trae el librito del Magnificat, pero se puede decir, como digo, la liturgia de hoy nos ofrece dos opciones, y la que yo voy a usar, que es la que uso normalmente, es la otra. Se puede decir: nos has congregado esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete pascual. O se puede decir: nos has congregado hoy para celebrar aquella misma memorable cena en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete pascual, signo de su amor. Bueno, pues la palabra clave, como suelo recordar, es no oasis, sino otra, un poquito más breve. La palabra clave es: nos has convocado hoy. Creo que nos has convocado para celebrar hoy. El sentido es este: nos has convocado para que celebremos hoy aquella misma memorable cena. Aquella cena se hace presente hoy. La celebración de la misa, de cada misa, pero se nos hace especialmente presente en la misa del Jueves Santo, no es una repetición de la última cena. No hacemos lo mismo en el sentido que, como digo, repetimos lo que Jesucristo hizo. La misa, la de cada día, pero, como digo, se nos hace particularmente presente hoy en la del Jueves Santo. La misa no es una repetición. No sé si se lee bien o no se lee bien. Yo lo leo bien, pero como quien lo tiene que leer no soy yo, sino vosotros. Si no se lee bien, por favor me lo decís y trato de escribirlo más grande. La misa, como digo, no es una repetición. El sacerdote no repite lo que hizo Jesucristo. Esa es la impresión. ¿Qué dijo Jesucristo en la última cena? Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Bueno, pues los sacerdotes repetimos lo que hizo Jesucristo. No es ese el sentido de la misa. Y tener esto claro es muy importante para vivir la misa. Hoy, el Jueves Santo, se nos quiere ofrecer por parte de Jesucristo la gracia de aprender a vivir la misa. Viviendo la misa hoy, viviendo bien la misa hoy, vamos a aprender a vivir bien, a vivir cada vez mejor la misa de cada domingo y de cada día. Bueno, pues como digo, no es una repetición. ¿Qué es repetir algo? ¿Qué definición daríamos o cómo le explicaríamos a alguien lo que significa repetir? A ver, yo digo una cosa
y, por ejemplo, el eco la repite. Yo digo una cosa y y se oye cosa. Bueno, ¿qué es repetir algo? Como digo, ¿qué definición daríamos o cómo le explicaríamos a alguien qué significa repetir una cosa? Según Inmaculada, para que salga en la grabación, pues repetir algo es hacer lo mismo varias veces. ¿Estamos de acuerdo? Todavía podríamos añadir otro elemento. Puede ser hacer lo mismo varias veces o hacer lo mismo varias personas, ¿no? También podría ser hacer lo mismo varias personas, varias veces y también varias personas. Pero en este caso, repetir, hacer lo mismo, ¿qué significa, qué sentido tiene ese lo mismo? ¿Qué sentido tiene hacer lo mismo? Pues es hacer, podríamos decir, hacer de igual manera, hacer de igual modo, hacer de igual modo varias veces o varias personas, hacer lo mismo que hizo otro. Eso es repetir. Si yo hago un gesto, pues, y vamos a repetirlo todos, bueno, pues todos hacemos el gesto de la mano de la misma manera, del mismo modo, ¿veis? Pero cada uno hacemos una cosa distinta. Es decir, repetir quiere decir multiplicar. Lo que uno hizo, lo hacemos muchos y entonces multiplicamos. En vez de ser un gesto, pues hay 100. En vez de haber una misa, la última cena, hay muchas, ¿no? ¿Cuántas misas hay después de que Jesucristo nos dijera, haced esto en memoria mía? Pues muchas misas, tantas como sacerdotes a lo largo de toda la historia y de todo el mundo han vuelto a repetir lo mismo que hizo Jesús y del mismo modo en el que Él lo hizo. Pues ese no es el sentido cristiano. La misa no se repite. Yo no vuelvo a hacer esta tarde, ni cada día, yo no vuelvo a hacer lo mismo que hizo Jesús. En el sentido cristiano, celebrar hoy aquella misma cena no es repetirla, es otra cosa. Si no es repetirla, si no es que yo voy a hacer de igual manera, voy a repetir lo mismo que hizo Jesús, voy a hacer una vez más lo que Él hizo, voy a hacer otra vez más y lo voy a hacer yo, otra persona, lo que Él hizo. ¿Qué sentido tiene entonces la misa? ¿Por qué decimos, Señor Dios nuestro, nos has convocado hoy para que celebremos aquella misma memorable cena en la que tu Hijo se entregó a la muerte, entregó a la Iglesia el banquete de su amor antes de morir? Pues no es repetición. Por lo tanto, no hay una multiplicación. No es que otro hace otra vez aquello que hizo Jesucristo, sino que el sentido de la misa, y repito, se nos hace presente particularmente hoy, es que hay una identificación. No hay una repetición, no hay una multiplicación, hay una identificación. Solo hay una misa, solo hay una última cena, que se vuelve a hacer presente en cada misa. Pero es una identificación. Hoy, lo que celebramos hoy, es lo mismo, pero no lo mismo porque es igual, es porque repetimos los mismos gestos y las mismas palabras, sino porque es idénticamente la única misa, que nadie más hace
No es que otro hace lo mismo que hizo Jesús, es que Él mismo lo sigue haciendo. Ese es el secreto de la misa, ese es el sentido de la misa. Hay, por lo tanto, una identificación. Hay una unidad. No hay una multiplicación ni una repetición. Hay una unidad, no hay muchas misas y no hay una repetición. Hay una identificación. Y no solo en la misa, sino también en el sujeto. ¿Quién dice la misa? ¿Quién va a decir la misa hoy? ¿Quién va a celebrar la misa hoy? ¿Quién va a consagrar hoy? ¿Quién va a convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Quién os va a dar de comulgar? ¿Quién va a proclamar el Evangelio? ¿Quién va a lavaros los pies? ¿Quién va a rezar al Padre? Señor Dios nuestro, te rogamos que, porque nos has convocado hoy para celebrar aquella misma memorable cena, ¿quién va a ser? Pues igual, solo hay un sacerdote, solo hay un celebrante. Y ese es el misterio de lo que llamamos los sacramentos. En particular, el sacramento de la misa. El sacramento no es una repetición. El sacramento consiste en que le permitimos a Jesucristo, cuando hacemos lo que Él nos ha encargado, le permitimos que sea Él, hay solo un celebrante, que sea Él el que vuelva a hacer, mejor dicho, el que haga presente para nosotros lo mismo, aquella misma memorable cena. Los sacramentos son como una ventana por la que Jesucristo entra y actúa. Los sacramentos son como una ventana en la que Jesucristo se hace presente para traernos al misterio que celebramos, para hacerlo presente en nuestra vida con toda su eficacia. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Pues vamos a entrar con Cristo en el cenáculo. Vamos a escucharle a Él decirnos a nosotros: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Yo no voy a deciros, ¿sabéis lo que Jesucristo les dijo a los apóstoles hace mucho tiempo? Pues aquella noche Él tomó pan y les dijo a los apóstoles: tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Qué bien, ¿verdad? Qué bonito fue. No, eso no es la misa. Eso no es la misa. La misa es que le escuchamos a Jesucristo mismo, que nos dice de nuevo, porque hoy lo vuelve a hacer presente para nosotros. Jesucristo nos dice a través del sacerdote: tomad, comed. Son palabras que debemos escuchar de Cristo dirigidas a cada uno de nosotros. ¿Por qué es así? Porque es Él quien nos hace entrar en el cenáculo, quien celebra la misa para nosotros, quien nos hace entrar en aquella misma memorable cena en la que Él, antes de entregarse a la muerte, entregó a la Iglesia el banquete pascual. Sabéis, a mí me gusta celebrar la misa si puedo con los ojos cerrados. De vez en cuando hay que abrirlos, porque si no, y más aquí con las tarimas, pero si no es necesario abrir los ojos, porque me sé de memoria la oración, pues me gusta celebrar la misa con los ojos cerrados. Pero es que también muchas veces, antes de ser sacerdote y después, si voy a misa, también me gusta, sobre todo en el momento de la consagración, cerrar los ojos y escuchar las palabras sabiendo que es Cristo quien las está diciendo, que es Cristo quien las está pronunciando. No es el sacerdote que está en el altar, el sujeto de la misa, el celebrante de la misa. No es que él repite los gestos y las palabras de Cristo en la última cena, sino que es Cristo mismo. Por lo tanto, ¿dónde vamos a entrar hoy? Vamos a entrar en el cenáculo. Igual que no es el sacerdote el que celebra la misa, sino Jesucristo, pues la capilla del seminario menor no va a ser tampoco nada más que un signo. ¿Dónde vamos a entrar de verdad? De verdad vamos a entrar en el cenáculo para celebrar con Jesucristo la única última cena. Esto es lo que nos asegura nuestra fe.
Y esto no lo entiende nadie que no tenga fe. Cuando uno pierde la fe en los sacramentos, piensa esto, que los sacramentos son una repetición de aquello que hizo Jesucristo y que a través de esta repetición, bueno, pues nosotros de alguna manera nos ponemos en comunión con Él, nos ponemos en contacto con Él. Pero los sacramentos no son eso. Es Jesucristo en persona quien nos hace entrar de nuevo en el misterio de su última cena y que haciéndose presente, Él actúa en nosotros, derrama sobre nosotros la eficacia, la gracia, los frutos de su único sacrificio. Ese es el sentido de lo que vamos a hacer hoy. Y por eso me gusta volverlo a recordar, porque cada año es nuevo y cada año seguro que el Espíritu Santo quiere volver a avivar en nosotros esta mirada de fe, esta certeza que procede de la fe. Señor Dios nuestro, nos has convocado para que celebremos hoy aquella misma memorable cena, aquella misma. Es la misma. Bueno, esto era lo primero que quería deciros. Lo segundo que quería deciros ahora es recordaros algo que también hemos hablado más veces, pero que querría que sirviera de pauta para el conjunto de los días, de la meditación, de la liturgia de estos días, y que también sirva para el futuro, porque estas pautas son las que yo creo que más nos pueden ayudar a la hora de acercarnos habitualmente a la misa, al año litúrgico. En el montaje de esta mañana también se ha hecho referencia más o menos al año litúrgico. Se nos ha enfocado el misterio de la Pascua desde el Adviento, desde la Encarnación. Y se nos ha dicho, me parece también, que apuntamos a Pentecostés, que la Pascua no es el final, el misterio de la muerte y de la resurrección, ni siquiera la resurrección es el final, sino que el final es la donación del Espíritu Santo, que celebraremos el domingo de Pentecostés. Bueno, pues la espiritualidad cristiana, es decir, la vida cristiana, nuestra relación con Jesucristo, tiene en lo que llamamos la liturgia uno de sus fundamentos. Podemos incluso decir que es el fundamento principal para todos. Por lo tanto, todo cristiano en la Iglesia está llamado a vivir de la liturgia. Pero la liturgia no son pues, las ceremonias. Hablar de la liturgia no es referirnos a las ceremonias en cuanto modos de hacer las cosas. La liturgia no es el número de candelabros que ponemos en el altar, o si los manteles están al derecho o al revés, como nos pasó ayer, ¿no? O si hay que poner muchas flores o no, o si hay que decir aleluya o todavía no. Bueno, esos son aspectos concretos de la liturgia que tienen su sentido, pueden tener su importancia, unos más que otros, pero la liturgia es la acción principal de Cristo sacerdote en la Iglesia y en los cristianos, la acción principal. La liturgia son los sacramentos, particularmente o principalmente la misa, pero todos los que estamos aquí, además de la misa, hemos recibido más sacramentos. Hemos recibido también frecuentemente, y esta mañana mismo, la absolución, pero hemos sido bautizados, hemos sido confirmados, algunos os habéis casado, otro hemos sido ordenados sacerdotes. Es decir, nos queda un sacramento, así entre todos, por recibir, que es el de la unción de los enfermos, pero quiere decir que vivimos de los sacramentos. Y son los sacramentos los que orientan y marcan nuestra vida de parte de Cristo. Además, la liturgia es la oración litúrgica, la liturgia de las horas. Mañana por la mañana rezaremos laudes. ¿Por qué? Porque queremos unirnos también en unos días de especial intensidad de contemplación y de vivencia, queremos unirnos explícitamente a la oración de la Iglesia, a la oración litúrgica. Podríamos rezar otra cosa por las mañanas. ¿Por qué vamos a rezar laudes? Pues por esto. Y la liturgia es también el año litúrgico, este recorrido anual del misterio de Cristo que vamos celebrando desde el Adviento,
hasta un nuevo Adviento, recorriendo el conjunto de los misterios de la vida de Cristo. Pero, como digo, la liturgia es como la acción principal de Jesucristo en la vida de los cristianos. Por lo tanto, ¿veis? La liturgia, que es este conjunto, sobre todo estas tres realizaciones que os he dicho, los sacramentos, la oración litúrgica, el año litúrgico, pues es, en primer lugar, pues, acción de Cristo en nosotros a través del año litúrgico, de los sacramentos, de la oración litúrgica. Jesucristo actúa poderosamente en nosotros si nos acercamos con fe, en igualdad de condiciones, dice el magisterio de la Iglesia, la Constitución del Vaticano II sobre la liturgia, que se llama en latín Sacrosanctum Concilium, dice esto, que la liturgia es la acción principal de Cristo sacerdote y, en igualdad de circunstancias, debe ser preferida por parte de los cristianos. En igualdad de circunstancias, pues podemos rezar otra cosa mañana por la mañana, en vez de laudes podemos rezar otra cosa. Pues sí, por poder podemos, pero en igualdad de circunstancias preferimos la oración litúrgica. ¿Qué razones habría para no preferir la oración litúrgica? Por ejemplo, pues que no la entendiéramos, que no entendiéramos nada. Es que propiamente no vamos a rezar, no vamos a saber rezar con la oración litúrgica. Bueno, pues entonces es preferible que recemos con otra oración. Pero, como digo, en igualdad de circunstancias, ¿qué es mejor? ¿Hacer un rato de oración o ir a misa? Ir a misa. Digo en igualdad de circunstancias, a no ser que uno diga, voy a estar en misa, pero no me voy a enterar de nada porque estoy cansado, porque estoy distraído. Bueno, pues entonces, como la misa no la voy a vivir, aunque la misa objetivamente sea una acción de Cristo más poderosa, bueno, pues voy a hacer un rato de oración. Pero, pues no necesito confesarme para comulgar, pues porque total, pues, bueno, pero mejor confesar, aunque no sea estrictamente o absolutamente necesario. Bueno, pues la liturgia es acción de Cristo, pero no solo es acción de Cristo, sino que la liturgia, bueno, es acción de Cristo a través de unos signos, vamos a decir, significada. No es una acción de Cristo sin más, es acción de Jesucristo en nosotros, pero significada de diversas maneras en los distintos sacramentos, en los distintos tiempos del año litúrgico. Pero, ¿veis? Estos signos tienen también otra función. No solamente nos significan qué quiere hacer Jesucristo en nosotros, sino que tienen también el signo de una revelación. Es decir, la liturgia también nos da a conocer. ¿Para qué? Pues para que podamos amar más, para que podamos vivir una mejor relación personal con Jesucristo. Yo suelo decir, os lo habré dicho a vosotros más de una vez, y lo digo a los seminaristas cuando empiezo a hablar con ellos de estas cosas, que el misal, ahora nosotros tenemos estos libritos en los que viene solamente la liturgia de la Semana Santa, pero el misal, en el que nos viene la misa la liturgia de las misas de todo el año, tiene que ser el primer libro de la vida espiritual, el primer manual de la vida espiritual, la primera fuente donde hay que ir a beber el conocimiento de Jesucristo es la liturgia. Por eso es importantísimo lo que queremos hacer estos días, meditar, leer y meditar con calma, sin prisa, sin distracciones, la liturgia. Pero las pistas o las pautas son estas. ¿Cómo recibimos esta revelación que nos da a conocer el misterio de Cristo? Bueno, pues las pautas son sobre todo estas dos. Y entonces es lo que quería deciros, que si no doy otras preguntas más concretas, o incluso, aunque las diera, lo principal en estos días es esto que os voy a decir. ¿Qué hay que hacer estos días en los ratos de reflexión, de oración? ¿Qué hay que hacer? Fundamentalmente esto que os voy a decir ahora. Primero,
voy a borrarlo y lo voy a intentar escribir en grande para que lo pueda leer Paquita. Hay que decir más nombres para la grabación. Si veo a alguno dormido, lo mismo digo su nombre, para que quede y luego le enfocas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, mirar, fijarse en cómo aparecen, qué nos dicen las lecturas de la palabra de Dios, las oraciones, los textos en general. ¿Cómo aparece Jesucristo? Eso es lo primero. Y cómo aparece quiere decir lo siguiente. Hay que fijarse, en primer lugar, en qué es lo que Él hace. Pero las acciones de Jesucristo tienen un porqué. Las nuestras muchas veces no. Nosotros a veces hacemos algo y dicen, ¿por qué haces eso? Pues tengo esta manía. ¿Por qué te rascas la ceja? Pues yo qué sé. Jesucristo no hace las cosas porque sí. Todo lo que Jesucristo hace tiene un porqué, tiene un sentido. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que Jesucristo hace? Segundo, ¿por qué lo hace? ¿Qué sentido tiene eso que Él hace? Tercero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo? Es decir, ¿con qué actitudes? E incluso también, ¿con qué sentimientos? Ahora, en estos días del Tríduo Pascual, nos van a aparecer muchísimos sentimientos de Cristo. Desde la tristeza, la angustia, el aburrimiento, el pavor, la soledad, sus actitudes, sus sentimientos. ¿Qué hace? O también, ¿qué dice? ¿Qué hace y qué dice? Porque igual nos pasa a nosotros. A veces uno dice una cosa y dice, ¿y por qué dices eso? No, por nada. Hay gente un poquito suspicaz que si dices una cosa dice, ¿por qué dices eso? No, por nada, que no, oye, que no lo he dicho con ninguna mala intención. Bueno, pues Jesucristo no dice nada si no es con una buena intención. Todo lo que Jesucristo nos dice tiene un porqué. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Cómo? Es decir, ¿con qué actitudes? ¿Con qué sentimientos? Segundo, ¿cómo aparece Jesucristo, si lo podemos ver explícitamente, en relación con el Padre, en relación con Dios Padre? También en estos días nos va a aparecer casi continuamente. Jesucristo dirigiéndose al Padre, remitiéndose al Padre, hablándonos del Padre. Por ejemplo, vamos en la cruz, ¿a quién se dirige sobre todo Jesús? Al Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Pues cómo vive, cómo aparece Jesús en su relación con Dios Padre. Y también fijarnos cómo aparece Dios Padre y el Espíritu Santo. A veces aparecerán muy claramente y otras no. Pues si no aparecen, pues no nos detenemos ahí. Bueno, ¿qué nos va a ir, qué fruto vamos a ir recibiendo de esto? Pues lo que nos dice Jesucristo explícitamente en el Evangelio de San Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Nuestra vida es conocer y amar a Jesucristo. Ese es el centro, la fuente, el secreto de la vida. La vida cristiana no es una moral que hay que cumplir,
La vida cristiana no es una teología que hay que saber, la vida cristiana es conocer y amar a Cristo. Ese es el centro de todo. Y lo demás, pues ya brotará de ahí. Lo demás ya es un fruto, una consecuencia de este conocer y amar a Jesucristo. No tenemos otra fuente mejor para conocer y amar a Jesucristo que esta. La misa de cada día. ¿Qué libro de teología, qué libro de cristología podría leer para conocer y amar a Jesucristo? ¿Qué autor? Benedicto XVI, Rahner, Baltasar. Pues eso no se desprecia, al revés, se aprecia, pero lo primero para todo cristiano es esto. Fijarnos cómo aparece Jesucristo cada día en los textos de la misa. Pero segundo, la misa de cada día, las oraciones, las lecturas, nos van a decir también otra cosa en la que hay que fijarse. Lo segundo es eso es un 2, no sé si se distingue desde allí. ¿Sí, Carlos? No es un patito ni es un 2. Bueno, pues, ¿qué es lo segundo? Pues lo segundo es que gracia o qué gracias nos ofrece Jesucristo. ¿Dónde vemos eso? ¿O cómo lo vemos? Pues lo vemos o bien en las acciones de Cristo, que es lo que Él hace en muchas personas, pues a unos, por ejemplo, les cura. Pues ¿qué significa eso? Que Jesucristo quiere curarnos. Las curaciones de Jesucristo pues no son más que un signo de otra curación universal, una curación particular a un enfermo, no es más que un signo de otra curación universal que Él quiere concedernos a todos. Las acciones de Jesucristo, las peticiones que hacemos, todas las peticiones que hacemos en la liturgia son dones que Dios quiere concedernos y que para recibirlos necesitamos esperarlos, necesitamos desearlos, necesitamos reconocer la promesa que Dios nos está haciendo, las peticiones que hacemos. Por ejemplo, y estos son los dones, las gracias que Dios quiere concedernos y que debemos esperar. Los dones que debemos esperar. ¿Qué va sucediendo? Os decía, si vamos contemplando cómo aparece Jesucristo en la liturgia, vamos creciendo, le vamos conociendo y amando cada vez más. Cuando nos vamos fijando en qué nos ofrece Él, qué dones quiere ofrecernos, qué debemos esperar, ¿qué va sucediendo? Pues que va creciendo en nosotros la capacidad de recibirlos. Va creciendo en nosotros la esperanza, es decir, la apertura a recibir los dones que Jesucristo nos quiere conceder. ¿Qué dones quiere concedernos Jesucristo como fruto de la Pascua? ¿Cómo saberlo? Pues vamos a ver qué es lo que pedimos. Vamos a ver qué es lo que vamos a pedir en estos días. Por ejemplo, vamos a la oración colecta, esta del Jueves Santo, de la cena, la misa en la cena del Señor. ¿Qué decimos? Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde, nos has convocado hoy, para celebrar aquella misma memorable cena. Aquí está en la página 109, el Magnificat, página 109, en el otro no sé dónde estará. Señor Dios nuestro,
nos has convocado esta tarde, nos has convocado hoy, vamos a decir, para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. ¿En qué habría que fijarse aquí en el primer punto que os he dicho? ¿Cómo aparece Jesucristo? Pues, por ejemplo, aparece entregándose a la muerte. ¿Qué significa entregarse a la muerte? Como dice él mismo, nadie me quita la vida, yo la doy. Jesucristo no ha muerto porque otros han ido a quitarle la vida. Ha muerto porque él libremente se ha entregado a la muerte. Bueno, pero vamos a... Te pedimos. ¿Qué pedimos? ¿Qué peticiones hacemos? Porque eso que pedimos es el don que debemos esperar de Dios. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar el qué. ¿Qué don quiere concedernos Dios como fruto de la celebración de esta misa? Nos lleve a alcanzar el qué. ¿Qué pedimos? Plenitud de amor y de vida. Es decir, Jesucristo no nos ha traído aquí para concedernos un poquito más de caridad y un poquito más de vida cristiana, sino que nos ha traído aquí para derramar sobre nosotros la plenitud de su amor y de su vida. Es como tan fácil, tan sencillo como ir escuchando lo que Dios nos va diciendo cada día en la liturgia. Y digo cada día porque, bueno, pues ojalá lo hagamos. Yo creo que es a eso lo que hay que tender, aunque no podamos ir a misa todos los días. Ojalá pudiéramos ir a misa y comulgar todos los días, pero si no se puede, siempre se podrá, y si no siempre, pues muchas veces se podrá coger los textos de la misa de cada día y dedicarles un ratito a pensar en esas dos cosas. Bueno, ahora tenemos, no me quiero saltar el horario, ahora tenemos un rato, hasta y media me parece, de oración. Bueno, ¿qué hacer? Pues cogiendo los textos de la misa de hoy, en el Magnificat, a partir de la página 109, misa vespertina de la Cena del Señor, y en los libritos rojos, pues no lo sé, si alguien nos lo dice, 121, gracias Pablo, ya otro nombre más para el vídeo, pues página 121, libros rojos, página 109 en el Magnificat. ¿Qué hacer? Pues leer los textos, ir leyéndolos despacito y fijaros en estas dos cosas que os decía. Cómo aparece Jesucristo y qué dones podemos esperar, qué frutos, qué regalos, qué gracia podemos esperar de él.